Bueno, gente, vamos a ver. El usuario Skingelio. Skingelio le voy a decir, no sé si se pronuncia así. Ok. El video es todos los argumentos ateos desmontados. Venga, este es el pibito Red Pill que habíamos visto una vez en un directo, ¿se acuerdan? Te enseñaba cómo ser un hombre. Y decía que los ateos no pueden llegar a nada, a menos que sean Stalin. Creo que habló de Adolfito también, a pesar de que Adolfito era profundamente religioso. Pero venga, vamos a ver qué dice el nene. A ver. Música, empieza con música. Nah. Si Dios lo creó todo, ¿quién creó Dios entonces? Y lo pone con una vocecita ridícula, ok. Creo que el principio de causalidad nos dice que todo requiere una causa, de que no hay nada en este universo que exista por sí mismo. Siguiendo este principio, si nos remontamos a la causa de 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 la causa, llegará un momento en el que necesitamos la existencia de un primer fundamento increado, de un primer fundamento que exista por sí mismo. Ese primer fundamento es lo que llamamos Dios, y en su propia definición viene el hecho de que es increado. Entonces te acabas de refutar solo, pibe. Literalmente esto es lo mismo que lo hice con la serie de Refutando a William Lane Craig. Decís, todo lo que existe tiene una causa. De acuerdo. Por lo tanto, existe algo que no tiene causa. Acabas de contradecir tu primera afirmación. Literal, acabas de contradecir tu primera afirmación. Sin mencionar que hay muchas otras cosas para decir, ¿no? Como por ejemplo, y si vas a decir que es un dios, ¿cuál dios? Y si vas a decir que tiene que haber algo encausado, ok, ¿por qué no decir que lo que había antes del universo, sea lo que sea, es ese algo? ¿O por qué no decir que el universo de alguna forma u otra siempre existió? Sin mencionar que realmente no hay nada que empiece a existir, al menos hasta donde sabemos. A ver, creo que en física cuántica tal vez ocurren algunas cosas raras de las que no me voy a poner a hablar. Pero, por ejemplo, no es que esta botella de agua empezó a existir. Cuando construyeron algo como esto, lo hicieron en base a materiales ya existentes. Todo lo que existe ahora mismo está hecho de algo que ya existía de antes. Literal. Van a pasar millones y millones y millones de años. Esta botellita de agua no va a estar más, pero la materia que la compone no va a desaparecer. Va a seguir estando de alguna forma diferente. No es que de la nada apareció, ¡pum!, botellita de agua. No funciona así. Esto es una forma muy, muy primitiva y muy infantil de entender cómo funciona el mundo. Pero bueno, tiene sentido porque es un niño que por algún motivo se cree que puede andar enseñándole a todo el mundo cómo tiene que pensar. Digo, por algo se crió viendo videos Red Pills. Miren, acá tiene. Acá. No. Acá. Fíjense, hasta es coach el pibito. Los únicos 3 hábitos que necesitas en 2025. Dale, adolescente, contame los hábitos que necesito. El auto. Deja de perder tiempo pensando que es algo productivo. Eres la media de los 3 amigos con los que más tiempo pasas. Los videojuegos te mantienen débil. Dios. Termina vida definitiva. Adolescente explica cómo convertirse al cristianismo en 2024. Ay, por favor, me encanta que él mismo se promueve como, hey, soy un adolescente, sé de lo que estoy hablando. Bravo. Te quieren débil. La masculinidad tóxica no existe. Morning routine realista. No escuches la música en el gym. ¿Por qué empecé desarrollo personal?
Literalmente, es otro pibito que sueña convertirse en Yados. Es otro pibito que está haciendo todo lo posible por ser Yados. En serio, ya. Desde cachorro, ella tiene la mentalidad para... Es un cachorrito que sueña con convertirse en un red pill, estafador, es fundamentalista religioso, hermoso. Hermoso. Hasta que ir a lecciones a personas mayores. No, sí, me encanta. Adolescente te explica cómo. Chabón, eso es tan vergonzoso. A ver, que entiendo. Entiendo. Es un pibe. Puede ser que en 10 años crezca y piense, uy, qué boludeces que decía en internet en esa época. Lo comprendo. O puede ser que en 10 años esté peor. Puede ser que se haya vuelto modo full Black Pill. Puede ser, no se sabe. Espero que no, pero no se sabe. Sí, nació y ya tiene la mentalidad, ¿viste? Sueldo mínimo que la madre va a ser chocolatada. Probable. Ok, no voy a leer eso, Gabriel. Creado quiere decir que de alguna manera es creado a sí mismo, con lo cual su causa depende nada más y nada menos que de él mismo. Por definición, algo no puede crearse a sí mismo. No tiene sentido lo que está diciendo. Además, sé que es complicado, pero aún así tenemos que intentar entender que antes que el tiempo fuese creado, Dios existía, ya que el tiempo fue creado por Dios. ¿Cómo podía existir Dios antes del tiempo, antes del espacio, antes de cualquier tipo de materia? Pues hombre, es complicado de entender, pero Es complicado de entender. Ok, ¿lo vas a explicar? es que así funciona. Dios Ah, así funciona. Ok, ¿cómo podía Dios estar en un lugar antes de que exista el espacio? ¿Y cómo podía estar en un momento antes de que exista el tiempo? Ah, es complicado. Pero así funciona. Eso no es una explicación. Eso no es una explicación. Está diciendo, es así. Eso no explica nada. va más allá del espacio, más allá del tiempo y más allá de la materia, por supuesto, ya que es un ser inmaterial. Y paréntesis, cuando digo que va más allá de la materia, no quiere decir que no se pueda materializar. Puede materializarse, pero va más allá. Puede adquirir características espaciales, pero va más allá. Puede adquirir características temporales, pero va más allá. Yo no necesito creer en Dios, yo creo en la ciencia. La Iglesia Católica fue la institución que creó la ciencia moderna, tal y como la conocemos hoy. Yo creo en la ciencia. Me encanta la cara de idiota que pone de yo creo en la ciencia. Uno no necesita creer en la ciencia funciona. Así de simple, da igual. Estás grabando un video en internet, pibe, ¿te das cuenta? Rezá 3 Ave Marías en lugar de subir videos a YouTube si pensás que más gente te va a ver de esa manera. ¿Cómo puede Dios existir en un lugar y en un momento antes de que haya tiempo y espacio? Buena pregunta. Pasemos a lo que sigue. La Iglesia Católica fue la institución que creó la ciencia moderna, tal y como la conocemos hoy en día. Mentira. La gran mayoría de grandes universidades, sobre todo las más antiguas, fueron creadas por la Iglesia Católica. Y si no fueron creadas por la Iglesia Católica, fueron creadas por alguna denominación protestante. Todos los científicos de la Revolución Científica, todos esos grandes nombres que hemos oído en los libros de historia, eran cristianos. Y absolutamente ¿Qué? Primero, eso es una mentira. Dios. Hey, pibe, te dejo una tarea. Que dicho sea paso, ¿por qué no estás haciendo la tarea? Ah, pregúntate por qué tantas estrellas tienen nombres árabes. Fíjate, fíjate. La cantidad de ciencia que salió de Asia. Como para que venga a decir esto. Esto es completamente falso. A ver, esto ni siquiera es una cuestión de opinión. El pibe está mintiendo, así de simple. Esto es mentira. Matemática, astronomía, física, todo. Todo fue inventado en la Europa católica. Es un mentiroso, es que esto es falso. Ni siquiera es una cuestión de opinión, gente. No es un tema de si yo lo creo o no, si estamos de acuerdo. Es que simplemente es mentira. ¿Me recuerdas que si pusieron el oscurantismo? Seguramente los ateos. todos los grandes científicos, el 99,9%, eran o bien cristianos o no necesariamente cristianos, pero al menos mantenían una postura deísta. Es decir, Es mentira decir que son cristianos. Y decir deísta es súper falso, chabón. No, anda a cagar. Como mucho puedes decir... O sea, eran cristianos, y si no eran cristianos, a lo mejor eran musulmanes, y si no eran musulmanes, a lo mejor creían en los dioses olímpicos. O sea, chabón, esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza lo que está haciendo. Es una mentira.
El pibe te está mintiendo. decir, que reconocían la existencia de Dios, de ese primer fundamento. Se me ocurren ahora mismo Max Planck, Isaac Newton, Copérnico, Kepler, René Descartes, que además de ser un gran filósofo fue un gran matemático también. Y hablando de matemáticas, una frase de, en este caso, Y más atrás no había nadie. Dicho sea de paso, Newton, quien puede que sea el ser humano más inteligente de la historia, era alquimista. Ok, deberíamos ser alquimistas también, pero lo que pasa es que el tipo, por más inteligente que era producto de su época, como todos lo somos. Casualmente no te menciona Stephen Hawking, Albert Einstein, que son científicos nacidos en el siglo XX y eran ateos. Carl Sagan, científico, también ateo. ¿Por qué será que a partir del siglo XX y XXI es muchísimo más común que haya ateos en la comunidad científica que antes? No me imagino por qué. No me imagino por qué, ni idea. caso Galileo Galilei es: las leyes de la naturaleza fueron escritas por Dios en el lenguaje de las matemáticas. Para. ¿Qué acaba de decir? ¿Qué acaba de decir el pibe? Hablando de matemáticas, una frase de, en este caso, Galileo Galilei es: Galileo Galilei. Galileo Galilei. Pibe, la Iglesia Católica amenazó y encerró a Galileo, La Iglesia Católica que estás... No puede ser que hables bien de la Iglesia Católica en ciencia y acto seguido menciones a Galileo Galilei. No tenés idea de lo que estás hablando. No tenés idea de lo que estás hablando. Literalmente amenazaron y encerraron a Galileo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! A este punto no sé si lo que pasa es que como el pibe este es muy ignorante y por eso dice estas cosas, o si está mintiendo a propósito de forma muy descarada. No lo sé. Honestamente no quiero saberlo, me chupa un huevo. Está mintiendo y es una vergüenza. las leyes de la naturaleza fueron escritas por Dios en el lenguaje de las matemáticas. Robert Boyle, Louis Pasteur, que fue quien inventó la leche pasteurizada, y si no me equivoco también las vacunas en el siglo XVIII, perdón, siglo XIX, y que también fue aquel que dijo la frase: el primer sorbo de la copa de la ciencia te hace ateo. Sí, lástima que Neil deGrasse Tyson no sabe tanto como este pibe y por eso es ateo. Él no sabe nada de ciencia. Pobre Tyson. Pero al final de la copa te está esperando Dios. Me acabo de dar cuenta que me he equivocado. Louis Pasteur no dijo esa frase, fue Heisenberg. No este Heisenberg, pero sí este Heisenberg, el padre de la mecánica cuántica. Nuevamente, otro gran científico que creía en Dios. Dios se usa para llenar los huecos que la ciencia no puede explicar. Hoy en día, gracias a la ciencia, sabemos muchas cosas que antes simplemente se explicaban con Dios, que aún no. ¿Por qué lo dice de forma estúpida? Es cierto. A día de hoy sabemos muchas cosas que antes simplemente se decía que era Dios o dioses. Eso es verdad. Eso es verdad. De hecho, se conoce como el Dios de los huecos. Decir que Dios era respuesta a cosas que no sabemos. sepamos con certeza que no hay engendro universo, no quiere decir que lo haya creado Dios. Esto es una malinterpretación, ya que la ciencia. Pero es que es verdad. Me encanta porque lo dice con voz burlona, pero escuchen lo que dice. Que aún no sepamos con certeza que no hay engendro universo, no quiere decir que lo haya creado Dios. Hasta pone cara de bobo y todo, pero es lo único que dijo inteligente en este video. Las únicas cosas que dice inteligentes es cuando está intentando decir algo estúpido. O sea, tiene tan dada vuelta la cabeza el pibe. Sí, que no sepamos la respuesta de algo no quiere decir que, por lo tanto lo creó Dios. Significa hay que investigar más. Ya está. Eso es todo. Es verdad lo que está diciendo ahí. No puedes tirar la toalla y decir lo hizo Dios, porque entonces la ciencia no avanzaría nunca. No, pues yo que lo dijo en voz aguda, tu argumento es inválido. En serio, lo espero diciendo, los ateos dicen que 1 más 1 es 2. O sea, sí, chabón, es 2. Es 2. Dios. Con suerte el pibe este unos años va a mirar este video y va a sentir vergüenza. Pero para ser justo es raro, porque cuando vas a internet no te suele ayudar para madurar. Cuando vas a internet y te pones a decir estas pelotudeces, después tenés un montón de gente dándote la razón, que son igual de ridículos que vos o peor. Así que si sigue por este camino lo dudo.
Esto es una malinterpretación, ya que la ciencia explica el cómo, pero Dios explica el por qué. Una cosa complementa a la otra, en ningún momento se oponen. Hay cosas que la ciencia Explica el por qué. Chabón, la respuesta no es... El por qué solo tiene sentido si asumás que se hizo con un propósito en particular, con determinada voluntad. Y aún así eso podría ser explicado por la ciencia, ¿eh? A ver, el universo existe, eso es real. Eso es real. ¿Cómo es que existe el universo? ¿Qué pasó? Eso lo va a decir la ciencia. Si hay un porqué, si resulta, no, alguien nos creó porque quería ver cómo jugábamos, venga. Esto también es algo que se puede descubrir. La ciencia no es un ente mágico, místico, es la forma en la que los seres humanos aprendemos cómo funciona la realidad. Es eso. ¿Que puede haber cosas que nunca sepamos? Sí, puede ser, tranquilamente. Pero de ponerte a decir, por lo tanto fue Dios. No, eso no es una respuesta válida, chabón. puede explicar y cosas que la ciencia no puede explicar. En cualquiera de los casos, Dios es el responsable. ¿Puede Dios crear una piedra tan grande que él mismo no pueda levantar? Si no la puede levantar, ¿eso significa que no es realmente omnipotente? Sí, paradoja de la omnipotencia. Y si no la puede crear, eso significa que tampoco es realmente omnipotente. ¡Jaque mate, cristianos! No, Dios no puede contradecirse a sí mismo. El problema de esta paradoja recae en la definición de la piedra, más no en la omnipotencia de Dios. Puede mismo. El problema de esta paradoja recae en la definición de la piedra. Definición de piedra, literalmente una piedra. ¿Saben? Ni siquiera estoy seguro qué se supone que está refutando esto. Definición de piedra, literalmente una piedra. Sí. Sí. Cuando alguien dice piedra, se refiere a una piedra. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, sí, bien. Más no en la omnipotencia de Dios. ¿Puede Dios crear un círculo con 4 esquinas? Pues no, porque la propia definición de un círculo implica que no tiene ninguna esquina. Dios no puede crear un círculo con 4 esquinas porque la propia definición del círculo lo impide. El problema aquí está en la definición del círculo, no en la omnipotencia de Dios. ¿Puede Dios crear una piedra tan grande que él no puede levantar? Una piedra que Dios no puede levantar no puede existir. Es error, no funciona en este universo. ¿Me estás diciendo que estamos en 2025 y no voy a creer que Dios creó el mundo en 7 días, no? Sí, y aún me lo hizo con barro. La evolución es prueba suficiente contra la existencia de Dios. La evolución, bajo ningún concepto, contradice la religión. Un milenio antes... Eso es verdad, la religión no contradice, perdón, la evolución no contradice a la religión en sí, pero sí contradice el Génesis. Vos como mínimo no podés decir que las cosas ocurrieron según lo cuenta la Biblia, porque se sabe que es falso. Antes de que Charles Darwin naciese, teólogos importantes como San Agustín ya tenían una visión más, digamos, metafórica del Génesis. No creían que literalmente en 7 días Dios crease la tierra, el cielo, los animales, los hombres, a partir del barro, sino que tomaban... Sí, bueno, interesante, pibe. A día de hoy, yo escucho a religiosos fanáticos como vos que te dicen precisamente que la Tierra tiene 6.000 años y que la evolución es falsa. Esperen un poquito. Esta es, lo que voy a mostrarles es la versión futura del pibe ¡Hola este. a todos! Esta es la versión futura del pibe este si continúa por el camino que va. Doctor Armando Alducín. Vi varios videos de este tipo. Su doctorado, su supuesto doctorado es en teología, no es un doctor de verdad. Y aún así me lo dudo bastante, porque dijo cosas de la Biblia que hasta yo sé que están mal. Y yo no soy un teólogo, así que no sé si realmente siquiera tiene un doctorado en teología. Pero bueno, tema aparte. Este tipo literalmente dice que la genética demostró que la evolución es falsa. Muy similar a la frasecita que estuvo diciendo este chabón recién de la tacita. Dice que la Tierra tiene 6.000 años y un montón de mierdas más. ¿Por qué la interpretación que da el doctor Armando Alducín de la Biblia va a ser errónea, mientras que la que vos decís es correcta, pibe? Porque yo lo único que veo son 2 fundamentalistas religiosos que dicen un montón de pelotudeces. Vos hasta ahora no llegaste al punto de negar la evolución. Ok, te quiero ver en 10 años.
A lo mejor mejoras o a lo mejor empeoras y terminas siendo así. Probablemente el segundo. Doctor Alucín suena mejor, lo sé, lo sé. Tomaban eso más como una metáfora. Y como he dicho, San Agustín, el mayor ejemplo de esto probablemente, hace ya más de un milenio. Y a menos de que no sea una especie de ultrafundamentalista, la mayoría de cristianos hoy en día reconocen que la evolución es cierta. Es más, yo mismo, en parte, me acabé convirtiendo al cristianismo por la evolución. Cuando yo tenía unos... Te convertiste al cristianismo por la evolución. ¿Qué cuánto tenés? 14, 15 años. Y encima sos español, un país de mayoría católica, y me tengo que creer que te convertiste. Dios, al menos espera crecer un poco. Espera 10 años antes de seguir con estas mentiras, chabón. Y no, de hecho, la mayoría de los católicos aceptan la evolución porque es la posición de la Iglesia Católica. Pero en otras denominaciones del cristianismo no es tan raro que nieguen la evolución. unos 3 años, mi padre me compró un libro sobre dinosaurios. Desde ese momento desarrollé una especie de obsesión por los dinosaurios desde que era pequeñito. Cuando ya era un poquito más grande, me empecé a dar cuenta que esas criaturas que tanto me fascinaban estaban interconectadas con la historia de la Tierra y que la línea que conectaba a cada una de ellas era la evolución. Que más que ser una línea recta, es un proceso natural muy complejo que si lo ponemos en un gráfico sería más como una especie de ramificación desde la primera forma de vida. Y ya en mi adolescencia empecé a investigar mucho la evolución, así como las distintas etapas de la Tierra, y me fascinaba tanto que me di cuenta que algo tan complejo, un proceso tan sofisticado, no podía ser simplemente obra de casualidad. Tenía que haber una mente infinitamente inteligente detrás. Ok, diseño inteligente. Bien, básicamente lo que acaba de decir es una falacia que se usa bastante. Es básicamente decir, ok, esto es tan complicado que no puede surgir de forma natural, tiene que ser Dios. Es eso lo que está diciendo. Ya. Vi que era tan complicada la evolución que dije, esto debe ser Dios. Este argumento también lo escuché 1000 veces. Ahora ponete a hablar de relojeros, dale. Si encontrás un reloj en la calle, sabés que alguien lo creó. Por lo tanto, si ves un animal, sabés que alguien lo diseñó. Yo siempre veo relojes embarazados dando a luz a otros relojes también. Son cosas que pasan. Además, cuando alguien pregunta, ¿y de dónde salimos los humanos? Pues la gente dice, de la evolución. ¿Cómo que de la evolución? ¿Cómo que de la evolución? Como he dicho antes, la evolución, igual que muchos procesos científicos, explican el cómo, no el por qué. ¿Por qué estamos Los seres humanos somos producto de la evolución. ¿De qué carajo estás hablando? ¿Qué crees? ¿Que todos los animales son productos de la evolución, pero a los humanos nos hicieron del barro? ¿O qué? ¿De qué estás hablando? Ay. aquí? Por la evolución. No, sí, muy bien, la evolución me parece muy bonita, pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás? Dios crea la humanidad a través de la evolución durante millones de años. Perfecto. Ese es el proceso. El proceso en el que Dios crea la vida. Pero la razón, el por qué, eso solamente Ah, ok. Entonces, él dice que sí, la ciencia explica la evolución. Y la evolución explica que haya seres humanos. Pero ¿por qué hay seres humanos? Ok, ya ahí está el tema. Chabón, hay seres humanos. Vos estás asumiendo que hay un propósito de nuestra existencia que fue dado por un origen divino. Hasta donde sabemos no hay evidencia de eso. Pero ¿por qué hay seres humanos? Y, chabón, esa es una pregunta pelotuda. Hay seres humanos. El motivo de por qué hay seres humanos, porque evolucionamos de formas de vida que no eran humanos. No, pero ¿cuál es el motivo filosófico? A eso me refiero. O sea, ¿con qué propósito hay seres humanos? Ok, y decime por qué hay perros, por qué hay gatos, por qué hay cucarachas, por qué hay cotorras. O sea, dale. O sea, vos lo que estás diciendo es, no me basta con saber que la ciencia lo que dice es real. Necesito saber que fui creado con un propósito divino. Eso es lo que estás diciendo. Es un tema de ego. A este punto es un tema de ego lo que decís. lo podemos explicar a través de Dios. Astaghfirullah. La Trinidad no tiene ningún sentido, amigo. Eso de que... ¿Qué? Improvisó un turbante, ¿qué? ¿Qué carajo? A través de Dios. Astaghfirullah. La Trinidad no tiene ningún sentido, amigo. Eso de qué es eso de adorar 3 dioses. Jesús no fue hijo de Dios, ni Dios, ni nada. Jesús fue el profeta Isha. La paz esté con él.
Yo dice árabe, amigo, yo dice árabe. Nuestro amigo Monja tiene razón. Ok. Lo que interpreto de este momento muy incómodo que todos acabamos de vivir es... Sí, sí, tenés que creer en Dios. Y tiene que ser el Dios abrámico. Pero aparte tiene que ser el Dios de mi religión en particular. Si crees en Dios, es el Dios abrámico, pero sos musulmán, estás equivocado. Y si sos cristiano, no católico, también. Eso es lo que entendí. Obviamente, ser ateo es lo peor del mundo, ¿no? Eso no se discute nada. Nadie lo discute. No solo tenés que creer en Dios, tiene que ser en mi Dios. Y no basta con que sea mi Dios, tiene que ser de mi religión. Si crees en mi mismo Dios, pero sos de otra religión, sos un imbécil. Daría lo mismo que seas ateo. Ay, Dios, qué vergüenza es esto. A lo mejor el pibe este algún día se mira a sí mismo en este video y dice, ¿estaría haciendo el ridículo acá? Dios. En ninguna parte de la Biblia Jesús reclama ser Dios. Eso se lo ha inventado luego los cristianos para justificar su religión. Es cierto que en ningún momento Jesús dijo, soy Dios, habladme, soy Dios, soy literalmente Dios, aquí estoy, soy literalmente Dios, soy Dios. Nunca dijo eso, así tal cual. Pero en muchos pasajes deja muy claro, sobre todo si entiendes un poco de teología, su divinidad. Y si sobre todo entiendes un poco de teología y ya has leído bastante del Antiguo Testamento, te darás cuenta Él es como el doctor Armando Lucín, él también es teólogo, ponele. lo evidente que es. El evangelista Juan, San Juan, fue de todos los evangelistas y de todos los discípulos en general, el que más, digamos, íntimamente se acercó a Jesucristo, el que más tiempo pasó con él. ¿Y sabes cómo él empieza su evangelio? Empieza diciendo, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra se hizo Dios. Y luego pasa a decir, no me lo sé de memoria, pero luego pasa a decir, y la palabra se hizo carne. La palabra es Jesucristo. Ahí Juan, una persona que lo conoció muy íntimamente, está declarando su divinidad de una manera muy obvia si entendemos un poco de teología. O luego, por ejemplo, Jesús mismo, cuando están los fariseos diciéndole, sí, venga, claro, no estarás reclamando ser mayor a Abraham, ¿verdad? No tienes ni 30 años y ya aseguras haber visto. A ver, esto se me hace raro, se me hace que es como una sección... Se supone que el video nos está refutando a los ateos, pero es como... Sí, todos los ateos sabemos que si sos cristiano, crees que Jesús es Dios. De hecho, si estás hablando español y sos ateo, lo más probable es que o sos de una familia católica, o fuiste católico al principio de tu vida, como sería mi caso, cuando era niño era católico, fui criado como católico. Digo, esto se me hace que es básicamente que quiere decir, ah, sí, los musulmanes se equivocan al decir que Jesús no es Dios. Es eso lo que está haciendo, lo cual no podría importarme menos, chabón. No podría importarme menos. La verdad, da exactamente lo mismo, venga. Crees en Dios y crees que Jesús era Dios, no podría importarme menos. Da igual. Esto a Abraham, a lo que Jesús responde, verdaderamente os digo, que por cierto, ese verdaderamente os digo, ese truly I tell you en inglés, que siempre lo vemos en la Biblia, eso no es nada más ni nada menos que el amén. Eso significa, verdaderamente os digo. Y ya aseguras haber visto a Abraham, a lo que Jesús responde, verdaderamente os digo, que por cierto, ese verdaderamente os digo, ese truly I tell you en inglés, que siempre lo vemos en la Biblia, eso no es nada más ni nada menos que La Biblia hay muchas partes escritas en inglés, cierto, cierto. el amén. Eso significa amén. Verdaderamente te digo, o en verdad te digo, pero bueno, eso solamente era una curiosidad. El caso. Sí, eso es cierto también. Hay ramas del cristianismo que no creen que pueda haber un Dios trino. O sea, es... Pero honestamente esto se me hace tan ridículo. Si se supone que este es un video en el cual demuestra la existencia de Dios y nos refuta a los ateos y ahora se pone a decir, no, que están estos creyentes que no creen que Jesús era Dios ni creen en la Trinidad. Chabón, me chupa un huevo. Jesús responde, verdaderamente os digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Y si hemos leído el Antiguo Testamento, sabemos que cuando a Dios se le pregunta quién es, lo que él responde es yo soy. ¿Y por qué tanto énfasis en ese yo soy en presente? Incluso cuando Jesús dice antes de que Abraham naciera, pasado, yo soy presente. Porque es una forma de expresar cómo Dios está, como ya he dicho antes, más allá del tiempo. Él es, él antes es, él ahora es y él en el futuro es. No es él en el pasado fue, él ahora es y él en el futuro será. No. Al contrario, él en el pasado es, él en el presente es y él en el futuro es. Dios va más allá del tiempo. Difícil de concebir, lo sé. Paradójico, sí, pero así es como funciona Dios. Y bueno, más allá de eso, aquí está. Ok, venga, a ver, esta conversación es súper estéril, ¿no? Pero si te vas a poner así,
Si te vas a poner así, según esa lógica, la moral de Dios y las opiniones de Dios tienen que ser exactamente las mismas todo el tiempo. Y si ves la Biblia, sabes que no es así. ¿Qué pasó después del diluvio, amigo? Pero venga, ya, me chupa un huevo. Están todos los Dicho sea de paso, ¿cómo pudo haber... ¿Qué pasó en el Edén? Vámonos más allá. Es que, a ver, eso me rompe las bolas. Usan la Biblia para decir... De nuevo, ¿crees creer en Dios? Cree en Dios. Pero no te me pongas en modo experto en la Biblia para justificar cosas porque son pelotudeces lo que me vas a decir. No, Dios es inmutable y perfecto y lo sabe todo y está para él, pasado, presente, futuro, es todo exactamente lo mismo y siempre lo sabe. Ok, ¿y qué pasa con, por ejemplo, el Edén? Literalmente Dios se enoja cuando descubre que comieron la manzana. ¿Qué más decir? Dios estaba fingiendo enojo, porque en realidad ya sabía que todo eso iba a pasar, así que solo lo fingió para hacer un poquito de teatro, pero en realidad no descubrió nada y no se podía enojar porque ya desde siempre supo que eso iba a ocurrir. O sea, después de, no, la promesa, esto me fui el carajo, no voy a volver a hacerlo, vengan el arco iris, chabón, basta, y no me pongas a hablar de las carrozas de hierro. Hubo un ejército al que no pudieron vencer, elegidos de Dios porque tenían carrozas de hierro. Aparentemente el apoyo de Dios contra las carrozas de hierro pierde el apoyo de Dios. Venga, si te puedes a citar así la Biblia, no era bait. Si te vas a poner a citar la Biblia así, reconoce que la Biblia tiene un montón de contradicciones. A ver, a la edad de este pibe yo había leído la Biblia, no sé si él la lee. Y si la lee será a lo mejor de esos que tener un libro súper rápido para decir que lo leí y no le escribo nada. paradójico, sí, pero así es como funciona Dios. Es paradoxical. Genial. Y bueno, más allá de eso, aquí están todos los versículos en los que se reclama la divinidad de Jesús. ¿Y cómo puedes estar seguro de que Dios no es en realidad malvado con todo el mal que ocurre en este mundo? ¿Cómo sé que Dios no es malo? Pues muy simple, porque el mal no existe. Al menos no existe por sí mismo. El mal no existe. Ok. El mal es la ausencia de Dios. Es como la oscuridad, que es la ausencia de Ah, eso es la publicidad falsa del niño Einstein. El frío no existe, es solo la ausencia del calor. De la misma forma, el mal no existe, es solo la ausencia de Dios. Chabón, se supone que la separación de Dios, como mucho, ocurriría en el infierno, que ahí es cuando estás separado de Dios, que el infierno es la separación de Dios. Y algunos, de hecho, te dicen que ni siquiera eso, que se supone que hasta en el infierno no te puedes separar de Dios porque realmente está en todas partes. Así que aún en el infierno, que se supone que estás abandonado por Dios, ni así estás separado. ¿Cómo carajo puede decir que el mal es la ausencia de Dios entonces? ¿El mal solo tendría que existir en el infierno o ni ahí? A ver, el mal en sí no es una cosa mística que se mete en la gente. El mal son simplemente las cosas que hacen las personas. Eso es todo. ¿Ok? Nada más. Si un tipo agarra a una persona y lastima mucho a esa persona, no es una nube negra que se metió adentro del tipo, es un ser humano decidiendo hacer cosas horribles. Es solamente eso. No hay una explicación mística a eso. luz, o el frío, que es la ausencia de calor. El frío no existe por sí solo, el calor existe por sí solo. La oscuridad no existe por sí sola, la luz existe por sí sola. El mal no existe por sí solo, Dios, increado, existe por sí solo. Y esta frase ni siquiera es mía. ¿Sabéis de quién es esta frase? Vas a decir que es de Einstein, pero no es de Einstein esa frase. Eso lo viste de una publicidad malísima. La vimos hace años, todos nos burlamos. Va a decir que es de Einstein, no es de Einstein. De Albert Einstein. Encontrame una fuente de Einstein diciendo eso, dale. ¿Por qué Dios no acaba entonces con todo el mal en el mundo? Bueno, eventualmente lo hará. Dios acabará con el mal. Está en la Biblia. Y puede que te estés preguntando, bueno, ¿y por qué no lo hace ahora? ¿Qué le cuesta? ¿Por qué lo hará? Pues porque te tendría que destruir a ti. Tendría que acabar contigo, y conmigo, y con todos nosotros. Porque nosotros, con nuestro libre albedrío, somos el origen de todo mal. Por eso. Ok, entonces el libre albedrío es la ausencia de Dios. ¿Eso es lo que estás diciendo? Porque se acabas de decir que el libre albedrío es lo que produce el mal. Y el mal es la ausencia de Dios. Entonces el libre albedrío es estar alejado de Dios.
no acaba con el mal ahora, porque tendría que acabar con todos nosotros. Y Dios nos ama demasiado como para hacer eso. ¿Y por qué Jesús? Dios nos ama demasiado como para acabar con todos nosotros, por eso no acaba con el mal. Pero recién dijiste que eventualmente va a acabar con todos. Recién dijiste eso. Recién lo dijiste, pibe, recién. Vos lo dijiste, recién. Lo acabas de decir. O sea, Dios ahora mismo nos ama demasiado, así que no va a destruirnos, pero va a llegar un momento en que nos va a destruir. Ya no, ¿qué onda? ¿No va a dejar de amar ahí? Tuvo que morir en la cruz, exactamente. Si Dios existiese y fuese tan omnipotente como dicen los cristianos, ¿por qué no simplemente perdona los pecados? Y ya, ¿por qué tiene que mandar a su propio hijo a morir en una cruz y a que lo torturen? ¿Qué clase de Dios haría eso? Porque el pecado tiene un gran peso y Dios es justo, pero a la vez es nuestro Padre que nos ama. Y para Él supone un problema que nosotros estemos pecando, ya que nuestro pecado, como he dicho, tiene una consecuencia que debe ser pagada, pero a la vez nos ama demasiado. Entonces, como Dios es justo, en principio, tendría que juzgarnos a cada uno de nosotros por nuestros pecados. Pero como Dios nos ama demasiado, mandó a su propio hijo a ser torturado y morir en una cruz para pagar él el pecado de toda la humanidad. ¿Y por qué de toda la Estás evadiendo la pregunta. Si Dios se supone que es todopoderoso y Él hace las reglas, ¿por qué para pagar el pecado de toda la humanidad necesitaba que un hombre inocente sea torturado y ejecutado? ¿Por qué no había otra forma? Estás evadiendo la pregunta, chabón. Estás diciendo, porque Dios amó tanto a la humanidad que entregó a su único hijo. Sí, ya sé. Juan 3:16, pero no estás repitiendo, no estás explicando nada. No estás explicando nada. humanidad? Porque a lo mejor el precio de tu pecado tiene un valor X y el precio del mío tiene un valor, pues X, otro valor. Pero el valor del pecado de toda la humanidad es un número inmensamente enorme. Pero como Jesús es 100% Dios y 100% humano, quiere decir que su sacrificio es infinito. El sacrificio es un número inmensamente enorme. Pero como Jesús es 100% Dios y 100% humano, 100% Dios y 100% humano. Amigo, eso te da 200%. Sí, bueno, recordemos que es un adolescente. Probablemente no le enseñaron a sumar todavía. ¿Ok? El buen 200%, sí. No, la verdad no lo veo a este pibe sacando porcentajes, así que no seamos muy duros con él, ¿ok? Eventualmente va a aprender a sacar porcentajes. Lo va a aprender, algún día lo va a aprender. quiere decir que su sacrificio es infinito, el sacrificio de todo un Dios. Por eso es suficiente para pagar cualquier pecado de cualquier persona en cualquier momento del tiempo, porque, nuevamente, Dios va más allá del tiempo, para que así podamos ser perdonados. Perdonados simplemente aceptando su sacrificio. Para ejemplificarlo, imagina que tu padre es juez, ¿vale? Es juez. Y tú cometes un crimen muy grave, que requiere pena de muerte, porque estás en Texas, yo qué sé. ¿Qué pasa? Que en el juicio te ponen delante de tu padre, te toca tu padre como juez. Claro, él es... Eso sería completamente ilegal, que te juzgue tu propio padre. Literal. Completamente ilegal lo que estás diciendo. Esto es 100% ilegal. Ahí estaríamos hablando de cuántas cosas se podrían meter ahí. Abuso de poder, corrupción, abuso de influencias, o sea, no, completamente ilegal que sea tu propio padre el que te está juzgando. Completamente ilegal, pero completamente ilegal. Y si me vas a decir que encima tu padre hace que castiguen a otra persona para perdonarte a vos, no, chabón. Es un juez, no puede simplemente dejarte ir, porque, bueno, te perdono y ya está. Soy juez, pero claro, como te amo mucho, pues es mi hijo, te perdono. No puede hacer eso. No te puede, no, esto está súper... No creo que se consideraría en ningún país democrático que un tipo que merece la pena de muerte, quien lo juzgue, es su propio padre, chabón. Porque sería un juez injusto, pero claro, te ama tanto, es tu padre. Entonces lo que hace es, bueno, la consecuencia de este crimen ha de ser pagada, pero la voy a pagar yo. Entonces el juez. Eso es súper ilegal. Eso sería súper ilegal. Eso es súper ilegal. Él no puede decir, hey, tú mereces la pena de muerte, pero como te amo tanto, que me ejecuten a mí. Esto es súper ilegal. En serio. Lo que estás diciendo es súper ilegal, pibe. Deja de defender a Dios. Lo estás haciendo ver como un criminal. O sea, no puede. Es imposible.
Es súper ilegal esto. Sí, a ver, ya sé que todavía estás aprendiendo que 100 más 100 te da 200 y que el 200% no existe por definición. Pero es súper ilegal. Ningún juez puede decir, tú mereces la pena de muerte, pero no quiero que mueras, así que voy a morir yo. No, no puede. No puede. No hay un solo país en el mundo que aceptaría tal cosa. Chavos, es que esto es una vergüenza, ¿no? No se puede. Eh, Dios, ya no me defiendas, por favor. Dios, y miren que escuché argumentos malos de religiosos a lo largo de los años, ¿eh? Jamás había escuchado lo del juez. Se baja de su sitio. La verdad, es uno nuevo. Hay que reconocer solo el pibe. Este es nuevo. Lo del juez que se castiga a sí mismo para no condenar a su hijo al que estaba juzgando por un crimen que ameritaba la pena de muerte. La primera vez que escucho esta pelotudez. Hay que reconocer solo al pibe. Y se pone él en la silla eléctrica o bendición letal o lo que sea. En el caso Se pone él en la silla eléctrica. ¡Súper ilegal! de Jesús la cruz, para que así el precio de tu acción sea pagado, pero tú no tengas que sufrir la consecuencia. Él se sacrifica por ti. Esa es una Es súper ilegal lo que está diciendo. manera de ejemplificarlo. Pero es que Jesús ni siquiera existió. No hay evidencia de Jesús más allá de la Biblia. Ah, sí, sí que la hay. Y no me voy a poner a mencionar toda la que hay porque precisamente hay tanta que es que no acabaría. Precisamente No, venga. Me encanta. Me voy a suscribir al pibe. No hay evidencia que Jesús haya existido. Claro que hay un montón. Y no voy a mostrar una sola, porque no acabaría más. Chabón, y no podía mostrar una, dos, no sé. No, es que en serio, soy fan del pibe este, soy fan. Escúchenlo. Escúchenlo. Gente, si hay alguna parte del video a la que le van a prestar atención, que sea esta parte del video. Esta es la parte del video que tienen que escuchar, se las pongo de nuevo. Si quieren, dejen de darme bola después de esto. Ya no vean hasta el próximo video, no vean nada, pero sigan viendo mis videos, por favor, eso sí les pido. Pero este video, si quieren, dejan de ver el video, pero escuchen esto, Esta es la parte. Esta es la parte que tienen que escuchar, es esta. Si hay algo que van a ver del video, tiene que ser esta parte. Miren, presten atención, va. esa es una manera de ejemplificarlo. Pero es que Jesús ni siquiera existió. No hay evidencia de Jesús más allá de la Biblia. Ah, sí, sí que la hay. Y no me voy a poner a mencionar toda la que hay porque precisamente hay tanta que es que no acabaría. Precisamente tengo ya un vídeo que no es el mejor técnicamente, pero bueno, 40 minutos desmintiendo un vídeo de Dallas en el que según él argumenta que Jesús no existió, así que si te interesa pues puedes verlo. Claro. Hay tanta evidencia que no hay ninguna. La evidencia se vende en el DLC. No, es que hay un video que le respondo a Dallas y lo tienen que ver ahí. ¿Cuánto? Es un video de 44 minutos encima. ¿Cuánto que vamos a ese video y no aporta ninguna fuente histórica de la existencia de Jesús? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, esto va para pensamiento escéptico de una. ¿Cuánto que vamos al video y no hay? Es que literal, pibe, no hace falta que pongas. Que bien pedo en el video mostró evidencia, se los digo de una. Pero si tenés un montón, puedes decir ahora, miren acá, esta es la evidencia, ya está refutado. No decir, bueno, vayan a ver mi otro video. ¿Saben? Y a ver, y les voy a decir algo. Honestamente, si Jesús existió o no existió, la pregunta es irrelevante. Porque hay figuras históricas que se consideraba que eran dioses o semidioses, que todos sabemos que eran reales. Alejandro Magno existió, pero no era descendiente de Zeus. Genghis Khan existió, pero tampoco era un ser divino. Sobre si Jesús existió o no existió, lo importante no es eso. Lo importante es, en el caso de haber existido, ¿era Dios? Porque yo soy ateo. A mí me podrías convencer de que existió Jesús. Sí, ¿qué problema hay? Tranquilamente. Tranquilamente, un tipo que está predicando una fe y que lo termina ejecutando. Claro que te puedo creer eso. Ahora, de ahí a decir que el tipo era Dios, ya es una cuestión diferente. A ver, yo no te voy a discutir jamás que Alejandro Magno fue real. Claro que fue real. Lo que sí te digo, no era un ser divino Alejandro Magno. Eso es todo. Si tuviera evidencia, no me creo ni de broma que no lo va a poner. La estaría usando hasta en la sopa, sí. No, es que a ver, en serio, eso fue grotesco. Eso de, hay un montón de evidencia. Hay tanta evidencia que no voy a mostrar ni una sola porque me tomaría demasiado tiempo. Qué vergüenza, qué vergüenza.
Bueno, vale. A ver, sí que existió, pero como personaje histórico. Sí, lo admito. Sus enseñanzas eran bastante buenas, lo reconozco. Pero eso no le hace el Hijo de Dios y menos... Ok, literalmente está diciendo... ¿Qué tiene de malo lo que está diciendo? Acá supuestamente era ateo, de hecho le dice sí que existió y sus enseñanzas fueron buenas. Debatible, pero venga. Aún así, aún si probás que existió y aún si aceptamos que todo lo que dijo está perfecto, eso no prueba que era Dios, chabón. Dios. Jesús reclamó ser el Hijo de Dios. Sus apóstoles y muchas otras personas que lo seguían, personas que reclamaban haberlo visto después de su muerte, murieron perseguidos por afirmar que él era Dios. Nadie muere por una mentira. Y si los apóstoles que pasaron... Nadie muere por una mentira. Escúchenlo. Perseguidos por afirmar que él era Dios. Nadie muere por una mentira. Ok, miren, sé que es un adolescente, pero honestamente... ¿Qué tan ignorante tenés que ser para creer eso, que nadie muere por una mentira? Yo no lo puedo creer. Es impresionante. Es que de verdad. Y los millones de casos en los que la gente muere por una mentira. ¿Qué tiene inocente? ¿Qué inocencia? No. Cada hindú murió por una mentira según este tipo. Cada hindú, cada musulmán, cualquier persona que haya estado involucrado en una guerra santa, o que haya muerto por profetizar determinada fe, o que haya afirmado tener algún tipo de poder y que se resultó que era falso y después terminó muriendo. Todos murieron por mentiras. Y a ver, y esto él también lo cree, ¿eh? Porque, a ver, si vos sos ateo, crees que ninguno de ellos tenía razón. Pero si vos crees que el único Dios verdadero era Jesús, vos literalmente crees que todos los demás que afirmaban seguir a un Dios, que murieron por su devoción a un Dios, que se sacrificaron por un Dios, que no era Jesús, murieron por una mentira. ¿Cómo carajo puede decir nadie muere por una mentira? La cantidad de gente que muere por una mentira. No. Sí, es verdad, según esa lógica, las sectas que ordenan autoeliminaciones masivas, ¿ellos no mueren por una mentira? Obviamente ellos creen que era verdad, pero sabemos que no es cierto. De verdad, hay gente que murió por abandonar la medicina, por seguir tratamientos pelotudos. Nadie muere por una mentira, no, que se pone peor, ¿eh? Esto es aún peor que lo de recién. Él cree que solo existió persecución religiosa a cristianos a lo largo de la historia. Y ello sea de paso muy exagerada la persecución al cristianismo. Literalmente hay gente que cree que Roma eventualmente adopta el cristianismo, pero antes a cada cristiano le metían la cabeza en la boca de un león. No resiste el más mínimo análisis histórico. ¿Y dónde carajo estaba? ¿Minuto 15 era? Desmintiendo un vídeo de Dallas en el que según él argumenta que Jesús no existió, así que si te interesa pues puedes verlo. Bueno, vale. Pero personas que lo seguían, personas que reclamaban haberlo visto después de su muerte, murieron perseguidos por afirmar que él era Dios. Nadie muere por una mentira. Y si los apóstoles que pasaron Nadie muere por una mentira, Dios. su vida junto a Jesús murieron defendiendo verdades tales como que Jesús era Dios y que había resucitado, no sé, igual es que era cierto, porque nadie muere por una mentira. Deja de repetirlo, es mentira. Hay gente que muere por una mentira, literalmente. Menos por una mentira que saben que es mentira. El cristianismo se expandió a la fuerza mediante la guerra. No sé qué me estás contando, porque durante los primeros 3 siglos el cristianismo fue totalmente ilegal, hasta el punto de que estaba perseguido por el Imperio Romano. Si te pillaban como que eras Sí, a cada cristiano le metían la cabeza en un león, dale, sigue contando. cristiano, te encarcelaban, te torturaban o incluso te mataban. Sin embargo, se volvió tan popular esta religión en el Imperio Romano hasta el punto que uno de los emperadores, eventualmente, Constantino, se convirtió al cristianismo, y con él Interesante. ¿Cómo pasó que ejecutaban a cada cristiano que conocían, pero eventualmente terminó convirtiéndose en la religión del imperio? ¿Hola? ¿Hola?
Quería escuchar una explicación. Ahora, no me vas a dar la explicación, ¿verdad? No, ok. No vas a dar la explicación. ¿De qué te das cuenta que es una pelotudez? El imperio, pues ya oficializó la religión como religión oficial del imperio romano, el cristianismo. Y a partir de ese momento, sí, se hicieron muchas guerras Sí. santas y tal, pero se siguieron haciendo muchas misiones completamente pacíficas. Si comparamos eso con otra religión, como por ejemplo el Islam, una religión que se expandió casi al 100% con la espada, pues Ok, venga, ahora está tirándole mierda al Islam y por eso tenemos que mamársela al cristianismo. Ya. De nuevo, excelente pregunta. Continuemos. miras tú. Los países ateos, principalmente aquí, en Occidente, son mucho más prósperos que aquellos en los que la religión juega un factor importante. Los países que ahora son principalmente ateos son más prósperos. Eso es cierto. Es cierto y explicaré por qué. El cristianismo causa prosperidad y la prosperidad causa ateísmo. No es que el ateísmo cause Ah, ok, los países, que igual está mal dicho, países ateos, pero venga, los países de mayoría atea son más prósperos gracias al cristianismo. Ok. prosperidad. Es que la prosperidad causa ateísmo porque la gente, al estar tan cómoda con sus vidas, siente que no necesita más a Dios. No quiere decir que realmente no lo necesiten, porque estamos dándonos cuenta que ahora la sociedad, aunque lo tengamos todo, aún así las personas se encuentran más vacías que nunca e intentan llenar ese vacío con diversas cosas. Eso creo que Oh, sí, me encanta cuando un niño del primer mundo, a quien la mamá le acaba de llevar leche chocolatada, se pone a decir que todos tenemos todo. Chabón, qué vergüenza. lo sabemos todos, ¿verdad? Así que no es que dejemos de necesitar a Dios, pero sí que Pero aparte, honestamente, asumamos que eso es cierto. Es lo que está diciendo. Él lo que está diciendo es que el motivo que la gente cree en Dios es por desesperación. Entonces no es un buen motivo para creer, chabón. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo escuché, ¿por qué la gente cree en Dios? Y la respuesta era, ¿por qué el ser humano es el único animal que sabe que se va a morir? Todos los animales saben que la muerte esté ahí. Saben que la muerte está. Tienen el instinto de supervivencia. Saben que tienen que comer, tienen que alejarse de depredadores. Pero el ser humano es el único animal que sabe que no importa qué tan bien hagas todo. Nosotros sabemos que no importa qué tan bien hagas todo. Tarde o temprano te vas a morir. Hagas lo que hagas, te vas a morir. Y vivimos con eso. Yo creo que así surgió la religión. Por el miedo. Ahora, ¿eso prueba que Dios existe para ser justos? No, claro que no. ¿Prueba que Dios no existe? No, tampoco. Eso tampoco prueba que Dios no existe. Si vamos a ser honestos, eso tampoco prueba que Dios no existe. Pero yo creo que explica bastante de por qué hay tanta gente que se aferra con ganas a la religión, ¿no? Porque hay tantas personas que necesitan desesperadamente y porque nosotros sabemos que nos vamos a morir. Y el pibe, de hecho, está de acuerdo conmigo, porque él está diciendo, es que ahora la gente vive tan bien que creen que no necesitan a Dios. O sea, vos está dando a entender que efectivamente, mientras peor estás, más desesperado estás, entonces ahí te pones a creer en Dios. O sea, es un acto de desesperación, no un acto de cordura, no es algo que nace de vos, es simplemente tengo miedo, quiero creer que hay algo más. Eso es lo que estoy diciendo. es verdad que con todo este confort que las sociedades fuertes occidentales y cristianas han O sea, que Dios es una forma de llenar un básico por la desesperanza de una sociedad funcional. Sí. aunque lo tengamos todo, aún así las personas se encuentran más vacías que nunca e intentan llenar ese vacío con diversas cosas. Eso creo que lo sabemos todos, ¿verdad? Así que no es que dejemos de necesitar a Dios, pero sí que es verdad que con todo este confort que las sociedades fuertes occidentales Yo soy ateo, vivo en el tercer mundo y... A ver, afortunadamente no tuve una vida marginal jodida, pero les garantizo que este pibe del primer mundo tuvo una vida muchísimo más cómoda que yo. Eso se los puedo garantizar, ¿eh? Aparte, yo soy un hombre de 36 años. Yo sé lo que es tener que laburar para vivir, para comer. Sé lo que es estar sin trabajo. Sé lo que es no saber cómo mierda vas a llegar a fin de mes. Y él es un pibe que obviamente, a ver,
El padre, la madre lo cuidan, lo cual está perfecto, es lo que tienen que hacer, y aparte él está en una edad en la cual lo tienen que criar los padres, no le estoy recriminando eso. Solo estoy diciendo que él no puede decir que yo tuve una vida más cómoda que él, siendo un niño del primer mundo. Y él es un fundamentalista religioso y yo soy ateo. Así que tampoco es tan así, de que las sociedades más avanzadas simplemente por un tema de prosperidad dejan de creer en Dios. Que existe que los fanáticos religiosos muchas veces están desesperados, sí, pero tampoco están así. Hay una cosa que sí es innegable. A mayor ignorancia, mayor fanatismo religioso. Eso sí es innegable. Ahora, ¿estoy diciendo que un ateo va a ser más inteligente o más educado que un cristiano? No, para nada. Pero tiene sentido que en sociedades que ya no están viviendo en una época de misticismo sean más ateos que, por ejemplo, esas mismas sociedades hace 100 o 200 años. Eso es todo. A ver, incluso en Latinoamérica, que acá somos el tercer mundo y la pasamos mal, les garantizo que la mayoría de creyentes acá no son como un creyente que te estarías esperando a encontrar hace 200 o 300 años. Yo, la inmensa mayoría de católicos que conozco son básicamente, sí, yo creo en Dios. Me acuerdo de ir a la iglesia a fin de año. ¿Es así o no es así? Los tipos que son fundamentalistas religiosos, y no estoy diciendo que está mal que vayas a la iglesia si quieres ir a la iglesia, Ahora, si te lo dices en la iglesia, a lo mejor ahí no es lo común, no es normal, a lo mejor algo está pasando. Pero los fundamentalistas religiosos, cada fundamentalista religioso que conocí es una persona ignorante. Cada uno de ellos. Si ustedes me dicen, ¿quién es más inteligente, un ateo o un creyente? Yo solo en base a eso no te puedo decir quién es más inteligente. Puede ser que el ateo sea estúpido, que el creyente sea inteligente, puede ser que el ateo sea mucho más inteligente que el creyente un idiota, puede ser. No lo sé. Ahora, si me decís quién es más inteligente, un ateo o un fanático religioso, de 100 veces, el 99%, las 99, el ateo va a ser más inteligente que el fanático religioso. Muy difícil que un tipo que es un puto fundamentalista religioso no sea un tipo muy estúpido y muy ignorante. Muy difícil. Es muy difícil. Es prácticamente inexistente eso. Hay casos raros y honestamente no sé si habrá esquizofrenia de por medio o qué, pero todas las personas que yo conocí que son fundamentalistas religiosos son personas profundamente ignorantes y muy idiotas. Y cristianas han causado nos inclina al ateísmo, porque nos da la sensación de que no necesitamos a Dios. Que no es cierto, repito, pero bueno, es una sensación. Ya que no es el ateísmo que causa prosperidad, sino es la prosperidad que causa el ateísmo. Y si quieres un ejemplo de un país ateo, próspero, y que no tenga ningún tipo de raíces cristianas y occidentales, bueno, puedes mirar a China. Si el cristianismo es la religión. Entonces haces quedar a China como algo espectacular, chabón. China va para primer potencia mundial. Un crecimiento brutal en las últimas décadas. Suena muy bien entonces, ¿eh? Bien ahí. Bien ahí. ¿Qué preferís, ser China o Haití? Y yo prefiero ser China. ¿Qué querés que te diga? La verdad, Japón también. Sí, tienen como 1000 religiones, pero la mayoría de los japoneses como que 9 de 5 de pelota, muchos son ateos, ¿verdad? Por algún motivo no lo mencionó. ¿Por qué será? Verdadera, ¿por qué está ramificada en tantas ramas? Que si ortodoxos, católicos, protestantes, y no nos pongamos a analizar todas las denominaciones protestantes que hay, pentecostales, metodistas, luteranos, calvinistas, y luego ya están los mormones. ¿Qué pasa? ¿Que ni siquiera se pueden poner de acuerdo en todas las tonterías que creen? Venga ya. Solo
cristianismo la religión con más fieles, una de las más antiguas y presente en todo el mundo, en diversas culturas y países, es lógico esperar una diversidad dentro de esta religión, con distintas ramas y corrientes, con puntos de vista relativamente distintos. Es normal, es lógico, pero si te pones a analizarlo, te das cuenta de que todas estas denominaciones, al final, en las cosas más importantes, los puntos clave se ponen de acuerdo. Es por eso que son todos cristianos, la misma religión, simplemente distintas posturas, hay una diversidad. Y por cierto, los mormones ya sí que no son cristianos, ¿eh? Eso es una secta aparte. Muy parecida al cristianismo, sí, pero ya cuenta como religión separada, porque... Depende. ¿Adoran a Jesús? Si adoran a Jesús son cristianos, chabón, ¿eh? Así de simple. Dios, ¿cómo me rompe las pelotas siempre que alguno de estos pelotudos fundamentalistas religiosos te pone a decir, no, bueno, estos creen en Cristo, pero en realidad no son cristianos, yo soy verdaderamente cristiano? Y vos le decís, chabón, cualquiera que adore a Cristo es cristiano por definición. Tú no adoras a Cristo, no lo entenderías, no lo tienes en tu corazón. se distancian mucho, son muy herejes. ¿En serio me está diciendo? Herejía. Dios, cuando un adolescente está hablando de herejía y no está Warhammer 40.000 de por medio, da demasiada vergüenza ajena, ¿eh? Eso de que se ponen de acuerdo en lo más importante es mentira. Yo he visto a tipos peleando por si Dios y Jesús son en esencia lo mismo o no. Literal. Todo por el emperador. Todo por el emperador. Sí, pero ya cuenta como religión separada, porque se distancian mucho, son muy herejes. ¿En serio me está diciendo que Dios, siendo omnipotente, omnisciente, más allá de todo lo que podamos concebir, creó todo este universo enorme con todas sus galaxias y estrellas solamente para tener una relación personal con nosotros, contigo, conmigo, con humanos, con seres totalmente insignificantes? ¿En serio me está diciendo eso? ¿En serio crees que creó todo esto para tener una relación con nosotros? Sí. Y solo le faltó hacer la de Pato Bonato, de poner el turn on for what. Escúchenlo, escúchenlo, ¿eh? ¿En serio crees que creó todo esto para tener una relación con nosotros? Sí. Y dice, sí. Ok, chabón, eso demuestra tu nivel de narcisismo espeluznante, ¿eh? O sea, ¿de verdad crees que Dios creó todo en el universo? Todo en el universo. Para tener una relación con vos. Uy, Dios, mucho narcisismo, ¿eh? Demasiado narcisismo. Esto se lo copió otro youtuber. Hay un griego que lo hizo exactamente igual. Ah, ni siquiera es original. ¿Quién lo diría? Exceso de narcisismo, chabón. Viva Cristo Rey. Gran argumento. La verdad, después de escuchar a este pibe, creo que soy más ateo que antes. No sé cómo es posible. Sí, Jesús, siendo el hijo de Dios, no tenía esta arrogancia. No. ¿Saben qué? Hablando de memes que dan vergüenza ajena, venga, pongamos a este tipo. Porque voy a tirar un mega facto. Atentos con esto. No todos los inmigrantes terminan siendo delincuentes, porque algunos se adaptan y hacen las cosas bien. Pero sí, últimamente, todos los delincuentes son siempre inmigrantes. Literalmente es lo que hizo el pibe. Para, ¿de verdad pensás que Dios creó literalmente todo el universo para tener una relación con vos? Sí, le faltaban los anteojos de Turn Down for What. Dios, demasiada vergüenza ajena. Aunque sí, como están diciendo, al menos este puberto tiene excusa para comportarse como un puberto porque es un puberto, Pato Bonato no. Pero, Dios. Qué vergüenza. Qué vergüenza. La vergüenza ajena es increíble, ¿eh? Creo que algunos cristianos que vieron esto son ateos ahora. Sí lo creo, ¿eh? Sí lo creo. Carajo. Eso fue grotesco, la verdad que fue grotesco. Y repito, crean lo que quieran creer. Si quieren creer en Dios, me parece bárbaro. Pero si sos un fundamentalista religioso, sos profundamente estúpido. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Venga. Habiendo dicho eso, gente, si os gustó este video, por favor no se olviden darle me gusta y comentar. Suscríbanse para más videos como este en el futuro. Y también pueden suscribirse a mi otro canal Pochoclo en 3D, donde reacciono estos videos en vivo y donde ustedes pueden mandarme videos para que reaccionen. Los enlaces están todos en la descripción. Nos vemos.